el porcentaje de las personas que se casan en Ucrania y en Rusia? ¿Cuál es el porcentaje de los divorcios de las personas que se casan en Ucrania y en Rusia también? ¿Es cierto que en Ucrania y en Rusia prefieren casarse con los extranjeros en vez de los propios ciudadanos? ¿Y cuáles son las cualidades que ayudan a elegir con quién casarse en Ucrania y en Rusia? Todo eso voy a estar explicándoles en este video, así que quédate si quieres conocer esos detalles. Y no te olvides suscribirte al canal porque aquí van a ver muchas cosas interesantes. Para poder hablar sobre este tema no voy a estar dando una conclusión propia, simplemente, sino vamos a estar basándonos en los datos estadísticos sacados directamente de las fuentes oficiales de ambos países. Vamos a iniciar con la cantidad de los matrimonios en Ucrania y vamos a estar tomando en cuenta los últimos datos de los últimos años. Aquí podemos ver una tabla de datos macros de diferentes años donde se especifica la tasa de los matrimonios en Ucrania en diferentes años. Además de estos datos podemos ver siguientes columnas. ¿A qué edad empiezan a casarse las mujeres ucranianas? Aproximadamente a los 23 años. Es el rango de edad que podemos ver desde el año 2006 aproximadamente hasta el año 2019. Ahorita el rango de esta edad está creciendo un poquito y las mujeres empiezan a casarse un poquito más tarde, a partir de los 24, 25, un poco más adelante. En cambio, los hombres, la tasa de primer matrimonio de hombres, los hombres empezaban a casarse a partir de los 26 años de edad aproximadamente. La tasa ha cambiado un poco, aproximadamente los hombres ucranianos empiezan a casarse entre 27 y 28 años. Pero claro, son cifras promedio. Obviamente, si es que las personas se encontraron una a la otra y quieren casarse un poquito antes, a los 22 años, por ejemplo, lo pueden hacer tranquilamente sin ningún problema. Esos son los datos generales, sacados a partir de varias estadísticas. Vamos a ver en los datos oficiales de las páginas del gobierno de Ucrania cuántos matrimonios fueron registrados. Y uno de los datos más frescos con la cantidad de los matrimonios en Ucrania fue en el año 2022, con la cantidad de 222.890 matrimonios durante este año. Vamos a conocer el porcentaje de los divorcios en Ucrania. Estos datos tranquilamente también podemos encontrar simplemente en Google. Estos no es tan necesario buscar en la documentación porque ya están los datos también exactos aquí, que podemos encontrar en español. Podemos ver que en los registros del año 2021 formaron el 3.2% de todos los matrimonios en este año 2021. Realmente es una tasa muy mínima. Vamos a ver cuál es la cantidad de los ucranianos que se casaron con los extranjeros. Aquí vamos a tener los datos del año 2023. Y se menciona que en el año 2023, 2.062 ucranianos se casaron con las personas de SND. ¿Qué significa eso? Se refiere a los países de la ex Unión Soviética, países vecinos. Y tan solo 2.298 personas en el año 2023 se casaron con las personas de otros países que no pertenecían a la Unión Soviética. Algunos de estos países son Vietnam, Turquía, Israel, Nigeria, Polonia, Egipto, Asia, Francia, Irán, entre otros. Si usaremos esos datos y vamos a sacar un porcentaje al menos promedio entre el año 2022-2023 entre los matrimonios totales en Ucrania de los ucranianos y de las personas extranjeras con cuales se casaron ucranianos o ucranianas, esto nos dará simplemente 1% de la población de los ucranianos que se casan con los extranjeros. La mayor población se casa con las personas de mismo territorio. Y todo es una cuestión más cultural. ¿Por qué? Como las personas que se casan normalmente se casan con las personas de cuales se enamoraron por primera vez, prácticamente es el amor de su vida. Podrían estar enamorados desde la prepa o desde la universidad y se casaron. Y como no se han ido a vivir en otros países, entonces
Su círculo social ha sido un poco más cerrado. Y como tal, los ucranianos no son de muchas parejas. Seguramente hay algunas excepciones, pero normalmente es cuestión cultural. Y en su gran mayoría se casan con las personas a cuales conocen casi toda la vida. Y es normal porque se logra una cierta conexión especial con esta persona. Pero claro que esto no significa que no puedan enamorarse de un extranjero, ya que las cualidades que eligen los ucranianos para una futura esposa o un futuro esposo son las siguientes. Existen también porcentajes. Esas estadísticas dicen lo siguiente, que para los ucranianos es muy importante para poder elegir un esposo o una esposa es que ustedes tengan intereses en común. Esto opina el 85% de las mujeres y el 83% de los hombres. En segundo lugar está la calificación de que la persona tiene que ser especial, pero especialmente para esta persona. Esta opinión dieron el 81% de las mujeres y 77% de los hombres. En tercer puesto está la parte de apariencia. El 71% de las mujeres dicen que es un factor importante y el 76% de los hombres también. En el cuarto lugar se encuentra que la familia acepte a esta persona. El 60% de las mujeres dicen que es algo importante y el 51% de los hombres también mencionan lo mismo, pero no es algo drástico. Y en el quinto punto importante se encuentra la parte de educación. El 56% de las mujeres opinan que es algo muy importante y también el 53% de los hombres. El factor de la nacionalidad es un factor realmente no muy importante. Es mucho más importante tomar en cuenta esos puntos anteriores para poder elegir a tu esposo o tu esposa. Pero esos son los puntos importantes para los ucranianos. Vamos a ver toda esa información, pero sobre los rusos. ¿Qué pasa ahí? Vamos a conocer la tabla de los matrimonios en Rusia. Los últimos datos del año 2018 son que se registraron 893.039 matrimonios en Rusia en este año. Lamentablemente en esta tabla no hay datos sobre las edades aproximadas de los matrimonios en Rusia, pero existen otros datos en otras fuentes. Vamos a ver estas. En la página estadística oficial del gobierno de Rusia se menciona lo siguiente, de que hubo una tasa de 80% de divorcios en el año 2024 en Rusia, donde Rusia está siendo el líder de los divorcios en el mundo. Estos datos confirma Yelena Mikhailov, que es la directora social de las encuestas en Rusia. Y ella misma está mencionando que sobre todo uno de los principales factores de tantos divorcios es el factor económico. También en el buscador de Google en español nos menciona que en el año 2022 en Rusia se registraron 862.850 divorcios y las causas de las cuales fueron el alcoholismo y bajos salarios. Datos que corresponden a los datos oficiales del gobierno de Rusia en la parte de estadística. Mientras tanto, las otras fuentes rusas nos mencionan de que los matrimonios extranjeros en Rusia están siendo tan solo 2% registrados en el año 2020. Si se fijan, es un porcentaje mínimo también. ¿Y con quienes normalmente se casan los rusos si hablamos de los extranjeros? Muchos están eligiendo casarse con los ucranianos, el 35% de los rusos, el 9.6% con los de Moldovia, el 8% con los de Armenia y otras de las nacionalidades como Uzbekistán, Azerbaiyán, Bielorrusia, Tayikistán y Georgia. Esos son algunos de los porcentajes de las nacionalidades con quienes se casan los rusos. ¿Y cómo las rusas eligen con quién casarse? Vamos a conocer los datos de las encuestas que hicieron en Rusia. Lo está publicando Ekaterina Palkina, donde ella nos menciona que el 60% de las mujeres dan prioridad a la parte económica y apoyo emocional de parte del hombre al cual pueden elegir para las relaciones serias o para poder casarse. Así que el dinero es algo muy importante para las rusas. Y el otro estudio menciona de que las rusas casi no toman en cuenta la parte de la belleza. Les importa solamente un 8%. Así que si quieres que se interese en ti una rusa, tienes que ser rico. Y para las ucranianas es importante para que te conectes de manera emocional y también tengas intereses en común.
Cuéntame si conocías esos datos.